Hola chicos y chicas, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Antes de comenzar quería pedirle disculpas por el día de ayer, es algo que se me salió de las manos. Hubo un problema de fluido eléctrico aquí en el sector donde vivo, entonces por consiguiente no tenía fluido eléctrico, no hay internet, en fin, una serie de cosas y siempre se demoró para llegar, llegó casi promediando como la medianoche, entonces no se pudo hacer la sesión por ese motivo. Listo, por eso la postergué para el día de hoy. Ya hoy estamos con todo. Para recordarles, chicos, esto es una sesión de apoyo adicional a las que están fuera del cronograma de actividades que está ahí en la plataforma, ¿cierto? La idea es que vamos a hacer, Dios mediante, la próxima sesión. Ya lo que es de las que están en el cronograma, tenemos una para el 9. O sea, ¿para qué? Para mañana. Mañana nos volvemos a ver. Mañana tenemos ya la otra sesión de las que están ahí en el cronograma. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presente. Y ya luego, después de mañana, miramos otra sesión adicional que saquemos. ¿Listo, chicos? Sería como eso en cuanto a así la generalidad. Ahora, esta noche, vamos a mirar para nivelarnos en las dos actividades de aprendizajes que tenemos pendientes, la 2 y la 3, que son supremamente sencillas con lo que vamos a ver hoy. Con eso ya desarrollamos sobrado esas evidencias que tenemos que subir a la plataforma. ¿Listo? Bueno, la plataforma Sajuna estuvo molestando unos días la semana pasada y el lunes un momentico, pero ya ha estado bien, ya ha estado estable. En mi caso no me ha molestado. Si me molesta a mí, tendré que molestar igual para todas las personas. No ha estado molestando. Le di a mirar los distintos navegadores. Aconsejo mejor por Mozilla. Cuando de pronto está fallando por un lado, Mozilla nos puede trabajar mejor. Entonces, igual, cualquier inconveniente que tengan, porfa, me lo van diciendo. Hay un archivo que está pendiente, que es el de iluminación. Ya pedí permiso para poder colgar otro archivo diferente al que tendría que ir aquí en la carpeta respectiva, porque sí o sí tiene que ser ese que está acá dentro del currículo académico, en fin, pero entonces voy a ver si cuelgo otro, ya mañana me definen eso para colgarlo ahí, igual o si no, les envío a ustedes el documento por aparte, en un PDF, ¿listo? Entonces, por eso tampoco habría problema. Voy a compartir pantalla, ¿sí me están escuchando bien? Claro y fuerte. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, por acá. Vamos a retomar un momentico lo que vimos en la clase, en la sesión anterior, que fue la triada de la fotografía, diafragma, velocidad de obturación. Habíamos hablado también lo que era el dispositivo, el exposímetro, dispositivo que mide la entrada de la luz. Miramos lo de la triada, diafragma, velocidad de ISO, nos quedaba faltando el ISO, hablamos un poquito de él, pero ya ahora vamos a tocarlo ya. Igual, tampoco es complicado, pero sí es de cuidado el ISO. Y luego seguimos con planos, ángulos, leyes de composición, como elementos importantes dentro de la narrativa de la fotografía. Mucha gente dice, no, solamente es el diafragma, la velocidad y el ISO, de resto no. Todos estos elementos son importantes en este mundo audiovisual, en este mundo gráfico de la fotografía. Todos estos elementos van hilados y ayudan a la narrativa, al desenlace de esa fotografía, ¿cierto? A que nosotros como receptor la entendamos y queramos estar inmersos ahí. Por eso esa narrativa, ese storytelling que tienen esas fotografías, esas historias que se tejen. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que con el diafragma es que nos regulaba la entrada de la luz, mucha luz, poca luz. Diafragmas abiertos, entra mucha luz. Vamos cerrando el diafragma, va entrando poca luz. Si el día está muy soleado, entonces lo cerramos un poquito el diafragma para que la fotografía no quede expuesta, o sea, quede como blanca, ¿cierto? Y lo contrario, si el día está oscuro, opaco, va a llover, entonces vamos abriendo el diafragma para que le entre más luz a esa fotografía, a esa exposición que estamos haciendo ahí. El diafragma nunca se va a cerrar.
Sí queda reducido, pero nunca se cierra. Al cerrarse, ¿qué significaría? Que no entra luz. Y acordémonos, fotografía es pintar, pintar con luz, ¿cierto? Habíamos dicho que con el diafragma podemos lograr el efecto de profundidad de campo, que cuando el diafragma lo vamos cerrando, esa profundidad de campo se va ampliando, o sea que se va a ver todo lo que está alrededor, todo lo que está allá atrás, al fondo. No va a haber un objeto principal el que va a llamar la atención, no, porque todo está enfocado, todo, el primero, el segundo, el tercer plano, todo. Pero a medida que vamos abriéndole al diafragma, esa profundidad de campo se va insinuando, que ese es el ideal de la fotografía hoy en día, porque la idea es tomarle fotografía a un producto, a una persona, cosa, animalito, que resalte en la fotografía, lo que queremos es que llame la atención, ¿cierto? Ese es el punto de enfoque, lo que nosotros vamos a enfocar. Y ahí, entonces, atrás que se vea difuminado un poco, que se vea distorsionado un poco esa profundidad de campo, pero que se insinúe que es lo que está allá atrás para poder contar la historia, saber ese elemento de qué color es, qué forma, entonces podemos contar la narrativa, la historia ahí con el elemento principal, por lo menos todo va unido, hilado. La velocidad a la que entra esa luz por ese diafragma, entra rápido y entra lento. Lento, cuando entra lento, la velocidad, nosotros podemos lograr un efecto de un barrido bien interesante. Un barrido como ese movimiento, nosotros hacemos un seguimiento a ese movimiento, ya sea de izquierda a derecha, el objeto que se esté moviendo, lo enfocamos y lo seguimos, como la velocidad es baja, 3, 4 segundos, 2 segundos, le hacemos ese seguimiento y nos queda un barrido que debe tener unas características especiales, que para el barrido debemos tener trípode sí o sí para colocar la cámara, porque son velocidades bajas y la sensibilidad del movimiento se va a sentir, y si se siente el movimiento, abrupto, ya la cámara, ya la fotografía queda borrosa, queda otro cuento aparte, ya sea en la fotografía. No, en un trípode montamos la cámara y hacemos el seguimiento, ya sea izquierda, derecha, derecha, izquierda, eso que se está moviendo, y nos queda un barrido interesante también, que hayan contrastes, luces, colores, todo eso para que el barrido quede muy bien ilustrado. Lo otro que logramos con la velocidad de obturación, si una velocidad de obturación rápida, logramos un congelado de la imagen, que quede suspendida en el tiempo, ¿ok? Ese congelado lo logramos cuando hay deportes, carros en movimiento, ciclas, todo lo que esté en movimiento, velocidad rápida, lo congelamos. Y el ISO, que lo que vamos a ver ahorita, es la entrada de luz, es una ganancia de luz que va a dar la cámara. El diafragma es luz que va entrando al sensor de la cámara, que es donde se dibuja esa luz que está afuera, luz ambiente que está allá afuera, ya sea la luz natural o sea una luz que nos esté dando un poste, una lámpara de tungsteno, fluorescente, en fin, pero entra ahí, capta el objetivo de esa luz y llega al sensor por medio del diafragma. ¿Ok? Pero ya la del ISO es una ganancia digital que nos da la cámara. La cámara, esa ganancia de luz digital debe ser muy, al tomar la decisión de querer manejar el ISO, debemos ser muy cautelosos, porque no es simplemente irle a abrir al ISO. Vamos a darle más ganancia al ISO. Listo, al darle más ganancia al ISO, sí, tenemos un diafragma abierto, entonces ya la imagen va a quedar expuesta a unos efectos que no nos va a gustar para nada. ¿Ok? Entonces, tiene que compensarse el ISO con el diafragma y a la misma vez con esa velocidad de obturación, esa velocidad a la que la luz entra por ese diafragma. Entonces, el ISO tomémoslo como una última opción, pero toca que saberlo manejar muy bien. Y si lo sabemos manejar muy bien, podemos lograr efectos interesantes con el ISO, porque se dice que el ISO, al nosotros aumentarle el valor al ISO, la imagen va cogiendo grano. Uno le dicen grano, puntillismos, punto, va cogiendo, pero es grano. Lo que va cogiendo es un grano de la fotografía. ¿Ok? Ese grano hace que la fotografía se distorsione. Entonces nosotros por darle una ganancia de luz, lo que pasa es que la embarramos, pero hay otros momentos en los que esa ganancia de luz, ese grano, se nos va a volver muy útil. Muy útil. Ejemplo, la fotografía que vimos la vez pasada
con la velocidad de obturación rápida, con esta. Yo les decía a ustedes, él está aplaudiendo el señor, tiene la mano llena de polvo, ¿cierto? Si le aumentamos al ISO, ¿qué pasa? La imagen se va a llenar de puntos, de grano. Y si estos son puntos pequeñitos, antes va a coger más fuerza, porque se va a unir con ese punto que nos está dando ese ISO elevado. Entonces, que va a coger más textura, más forma ese polvillo. Entonces, se puede utilizar. Ahí se puede utilizar, ¿cierto? Más adelante vemos otros ejemplos también de una fotografía que se tomó en un evento religioso, que es una fotografía moderna, pero toda la puesta en escena era una puesta en escena pasada, del pasado, ¿ok? Un ritual religioso, hoy en día lo hicieron, y toda la puesta en escena era una puesta en escena de hace 40, 50 años atrás. Entonces, ¿qué pasó? Se tomó la fotografía y a esa fotografía se le colocó un filtro sepia, en edición sepia, y fuera de eso se le dio una ganancia de ISO alta. Entonces, a dar esa ganancia de ISO alta, la fotografía se llenó toda de grano, de esa textura, como una fotografía antigua. Entonces, la fotografía quedó muy bacana con ese sepia y con ese grano. Entonces, una fotografía que tomó hoy en día pasa como una fotografía de hace 40, 50, 60 años atrás. Si no fuese, ¿por qué? Porque en esa fotografía el fotógrafo no se dio cuenta que habían dos personas, una que tenía una chaqueta, otra que tenía un reloj, que tenía gafas oscuras, en fin, cosas modernas, ¿cierto? Entonces ahí ya se tiró toda la fotografía, cositas como esas para que tengamos presente. Entonces sigamos con el ISO. Más rato vemos esa fotografía cuando miramos la medición de luz, ¿ok? Esta fotografía, genial, y aquí nos explica muy bien el ISO visualmente, para que ustedes lo entiendan también. El ISO normal es de 100, ese es el ISO normal casi en un 95%, porque hay unas cámaras que el ISO normal es de 80, pero son muy pocas cámaras. El ISO normal es el número 100, de ahí partimos, ¿ok? Fotografía tomada con ese ISO 100, esta cámara, que está aquí abajo. Si ven ustedes aquí arriba, donde colocamos el flash, la zapata, se llama aquí arriba esta partecita donde descansa el flash. Se ve borroso, se ve borroso. El contorno de la cámara en la parte superior, se ve un contorno borroso, no se ve nítido. La correa, cuando nos subamos la cámara, mire, no se ve la textura que tiene la correa, no se ve bien. Lo mismo aquí donde se empuña las manos, aquí con la cámara acá, mire. Eso es una textura como piel de tigre, piel de como de cocodrilo, pero no se ve muy bien definida. ¿Qué pasa? Se le dio una ganancia de luz, una ganancia ISO de 3200. Mire, el ISO lo subimos a 3200 y mire cómo quedó la fotografía. Esa ganancia de luz digital, miren cómo nos ayudó para los contornos. Se ven bien definidos, tanto arriba, aquí abajo, mire, los anillos que están acá, mire, se ven muy bien. Miren cómo se ve aquí la empuñadura. Ya se distingue esa textura. ¿Sí ven? La textura se distingue. Aquí, la correa, mire, también ya la textura, ya se distingue también ahí la forma, el tejido que tiene la correa, mire. Entonces, el ISO es de saberlo utilizar. Cuando son esos detalles pequeños que necesitamos potencializar, darle fuerza, lo podemos estar utilizando. Nos es muy funcional en esa forma, ¿ok? Y un ISO bajo, normal, y ya vamos dándole ganancia de luz digital, pero es una ganancia de luz. Pero como les digo, debemos saber cómo se la vamos a dar. No es simplemente dárselo. Yo, por lo menos, el ISO es la última opción que le doy a la fotografía. Intento manejar todo con diafragma, la velocidad de obturación, y si ya quiero algo muy especial, algo pequeño de pronto que necesite definirse mejor, entonces le doy esa ganancia de luz digital, porque la ganancia de luz digital ayuda a que esos contornos, esas formas pequeñas se visualicen. Entonces ahí sí juego con el ISO. El ISO normalmente, mire, el ISO 100 siempre se va a duplicar, ¿ok? El valor que le sigue a 100, 200, luego 200, 400, luego 400, 800, 1600, 3200, 6400. Si ven, chicos, ese es el ISO, el valor numérico. Hay algunos que el ISO base es 80, 100 y desde ahí se sigue duplicando.
el ISO. Cada ISO, cada paso, duplica la cantidad de luz que la cámara crea en una imagen. Miren lo que dice acá. Aquí nos dan esta fotografía acá. Miren, ISO 80, 100 y miren cómo el grano, a medida que le voy subiendo al ISO, como el grano va aumentando. Y en esta ocasión va ayudando a, ¿qué? A distorsionar la fotografía. Entonces, miremos a ver hasta dónde nos debe funcionar, hasta qué ISO. Bueno, chicos, vamos a esta otra presentación. Yo les decía a ustedes, bueno, siguiendo con la hilación del ISO, para no dejarlo por aparte, de iluminación, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Acá está. Eso lo van a ver ustedes en la tercera evidencia que tienen que subir, la medición de luz. Ya que estamos hablando de ganancia de luz, tanto del diafragma como del ISO, también hay otra ganancia de luz, pero una ganancia de luz que nos va a moldear esa fotografía, esa imagen. Para los ojos normales, las personas, no es perceptible. Uno que trabaja con fotografía, ustedes van a comenzar a educar el ojo y van a saber cuándo tiene un modo de medición esa fotografía, ¿ok? Para no producir fotos sobreexpuestas con demasiada luz, ¿sí? Sobreexpuestas. Acuerden cuando vimos el término sobreexpuesto, subexpuesto, mucha luz y subexpuesto, poca luz, ¿cierto? Ni subexpuestas, demasiado oscuras. La cámara de fotos intenta dosificar, oigan lo que dice, dosificar, pero tengamos presente esto, chicos. Todo esto lo hacemos que tengamos la cámara, vuelvo y les digo, no me canso de decirles, en modo manual, podemos lograr muchas cosas, manejar efectos de la cámara, podemos manejar la velocidad, podemos manejar el ISO, podemos manejar el diafragma, podemos manejar la medición de luz, a manejar todo eso manual. La cámara se vuelve muy versátil, muy versátil. Cuando nosotros la dejamos en automático, semiautomático, la misma cámara dice, no, tal diafragma, tal velocidad, tal ISO, pero es lo que la cámara sugiere, lo que la cámara va a dar esos valores ahí. ¿Ok? Nosotros somos los que sabemos qué es lo que queremos lograr nosotros con esa fotografía. Entonces, manual, ¿ok? Con la medición de luz para no producir fotos sobreexpuestas con demasiada luz ni subexpuestas demasiado oscuras. La cámara de fotos intenta dosificar, igual a equilibrar la cantidad de luz que entra. Oigan, la cantidad de luz que entra. Esa luz que entra, entonces, si tenemos el modo medición, ahorita les digo por dónde nos vamos a modo medición de luz, entonces la dosifica. Si ve que el paisaje, persona u objeto retratado está oscuro, la cámara intenta compensarlo dejando que entre un poco más de luz. Pero mire que esa luz es una luz es una luz que es envolvente, es una luz muy sutil, muy pareja, para que lo tengamos presentes. Ahorita miramos los modos de medición que hay para esto. Si por el contrario se percata de que es un día muy soleado o que hay demasiada luz en la escena, ahí intenta restringir la cantidad de luz que pasa a su interior, garantizando así unos niveles de iluminación correctos. ¿Ok? Mire, esos son los modos de medición. Cuando ustedes vean estos iconos en las cámaras, en el celular, y hay celulares que uno se ven manifiestos los modos de medición. Ahí los puede uno chequear. Medición matricial evaluativa, medición ponderada al centro, medición puntual o spots. Hay cámaras celulares que solamente no tienen cuadrito ahí afuera, este rectángulo, no lo tienen, tienen lo adentro, el puntico y como el área que se está trabajando con esa medición. Aquí, por lo menos, la medición ponderada al centro es el punto y abarca una parte del centro. Medición puntual o spot, solamente ahí en el centro es la ganancia, ahí en esa parte puntual, no es que sea el centro, ya les digo.
Bueno, los modos de medición son estos tres: medición matricial o evaluativa, medición ponderada al centro, o medición puntual, o spot, Vamos a mirar la medición puntual. Esta es la puntual. Esta que vemos acá. Esta que vemos acá. En la cámara nos vamos a configuración. En configuración hay algo que dice medición de luz. Entonces, ahí nosotros hacemos la medición. Si nosotros vamos a disponer la cámara, ¿ok? Vamos a disponer la cámara. Sabemos que vamos a tomarle en un auditorio a las personas que van a estar en la conferencia allá arriba, en el atril, ¿ok? Y vemos que no está muy buena la iluminación. Por más que yo le quiera abrirle al diafragma, le abro, pero necesito que esa iluminación quede moldeando a esa persona que yo estoy enfocando, quede retocándola, que es lo que encarga esa medición de luz. Y ahí vamos a ver unos ejemplos. Uno dice, pero ¿qué hay? No veo que le esté dando mayor ganancia de luz. Está moldeando esa luz a ese sujeto. Entonces coloco medición puntual. Medición puntual. Miren acá el ejemplo. Medición puntual. Aquí la cámara mide la luz de un punto específico del encuadre, normalmente en el centro. Pero igual, ese punto se puede mover. Y ustedes se van a dar cuenta en la cámara cuando observen cuando seleccionen esa medición puntual, ¿ok? Y recuerda la cantidad de luz que necesita captar en función de esa medición, que el resto del encuadre salga más oscuro o más iluminado, a la cámara se trae sin cuidado, ¿sí ven? Solamente ese punto, por eso es puntual, ese punto es el que se va a moldear la iluminación. Mire, ejemplo, acá, puntual, la iluminación. Acá, mire, el individuo acá no. Aquí está en su oratoria, ejercicio de oratoria, y se le dijo que la medición de luz fuera puntual. Y miren cómo moldeó esa iluminación solamente para el individuo, ahí, en esa zona, Otra, la medición ponderada al centro. Casi similar a la medición puntual, excepto que esta se va a extender un poquito más alrededor. ¿Listo? Toma como referencia el punto indicado, dándole mucha importancia en el cálculo, pero también tiene en cuenta la zona alrededor, lo que les digo, alrededor. No muy abierto, un poco alrededor de ese punto. Miren, esta es la que yo les decía a ustedes. Chicos, miren esa fotografía. El ISO es bacano trabajarlo. Y yo digo una cosa, el ISO uno lo puede trabajar más a un nivel artístico, como una herramienta artística para la fotografía, más que como una ganancia de luz digital para la fotografía. Acá por lo menos, yo les dije a ustedes, costumbres religiosas, aquí en Colombia y en varias partes del mundo, está esta costumbre que data de años atrás. Miren, ahí la medición de luz, aquí vamos a jugar con esta medición, la ponderada o al centro, esta, y la ponderada o al centro, acá. Si ve como alrededor hasta cierto rango, esa iluminación, cómo se empareja, y miren, y eso que cada uno individuo tiene sus luces, y eso debería verse en una iluminación muy inestable, no tan pareja como se ve aquí, gracias a esa medición de luz. Yo les decía a ustedes, miren, el ISO alto, miren cómo se ve todo lleno de grano esta fotografía, miren por acá, miren acá, todo eso, como si fuese una fotografía antigua. Entonces, se tomó, se pasó por un filtro sepia y el ISO alto y quedó acá la fotografía. Pero si la va a hacer pasar como una fotografía antigua, no pasa. Miren, aquí los individuos con relojes, ¿sí ven? Miren, relojes, son relojes, miren, relojes. La señora aquí atrás con su chaqueta, sus gafas. Donde no estuviese ella, donde estos señores no estuviesen estos elementos, sería una fotografía 1A. No sé si yo les comenté a ustedes la vez anterior, lo que me pasó hace un par de meses. Me contrataron para tomar las fotografías en un granero en el campo.
y un granero muy bonito. Toda la ambientación como un granero antiguo. Estaban las pacas de heno, rastrillos de esos viejos, tractores viejitos, hijas caballerizas, hechas en madera, con una madera rústica. Muy bacana el granero, muy bacano. Y listo, tomé las fotografías, me contrataron, tomé las fotografías y ya lo último me dio por tomar una fotografía ya adicional, ya como para mí. Entonces cogí el granero y le subí al ISO. Los en 3200, si no me equivoco. Le subí al ISO. Listo, me llevé la fotografía, me pareció que interesante, y yo dije, no, en edición voy a darle un sepia a esa fotografía. Y sí, llegué allá, entregué las fotografías que tenía que entregar a la persona que me contrató, las pagó y listo, no hubo ningún problema. Luego, ya a 2 días, edité esa fotografía, la última que había tomado, y le aumenté ¿qué? La dejé en sepia. Le coloqué un filtro sepia, ya estaba con el ISO 3200, ya se veía el puntillismo, el grano, la fotografía, y la imprimí y quedó muy bacana esa fotografía, como una fotografía antigua. Eso sí, cuidé los detalles, que no hubiese detalles modernos ahí en la fotografía, como lo hay aquí en esta. Y fui, se la mostré al señor, y el señor de una vez se quedó con esa fotografía. Dijo que le había parecido mucho mejor que las otras. Entonces, y con eso, yo quiero sacar una campaña del granero, de los productos que él saca, bueno, todo allá del campo. Entonces, con la tradición con el cual él hace sus productos, con la tradición, entonces ahí muestra la fotografía que da sensación de una fotografía antigua. Entonces, ¿sí ve cómo colocamos el ISO ahí? Y nos funcionó. Bueno, aquí, medición de luz, estamos hablando de ponderada al centro, en esta, acá. En esta otra, medición matricial, ya toda la fotografía tiene esa ganancia de luz, tiene ese moldeo, esa iluminación, ¿ok? Entonces, mírela, es esta acá, esta fotografía dirá la gente, no, pero igual, yo veo que todo no, la iluminación es totalmente distinta. Visualmente la luz descansa, es suave. Yo cuando ya quiero una luz agresiva, porque la luz también habla, ¿cierto? Ya quiero una luz agresiva, una luz que rompa, ahí sí que medición de luz ni que nada. Ahí sí tengo es que mirar y jugar con esa luz dura. O sea, una luz dura, una luz fuerte, no difusa, sino fuerte. Aquí intenta estar difusa, pero en difuso parejo en toda la fotografía. ¿Listo? Bueno, vamos ahora aquí siguiendo con los elementos que hacen parte importante de la fotografía, así como lo es el diafragma, la velocidad, el ISO, también son importantes estos otros elementos, como los encuadres, leyes de composición, ángulos, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a ampliar un poco acá. A mí me interesa que ustedes, por favor, comiencen a hablar con tecnicismo. Sí, aquí un tecnicismo supremamente sencillo, chicos y chicas. Esto no tiene extranjerismos. Bueno, hay uno que otro extranjerismo que a la gente se les dificulta, o no sé hasta qué punto. A veces hasta la gente entiende más un extranjerismo que nuestra propia lengua. Pero acá son palabras supremamente sencillas, de que ustedes asimilen esas palabras, que a un nivel conversacional que tengan ustedes con otros individuos, otras personas que también trabajan en este mundo de la fotografía, sean capaces de ustedes de sostener una conversación también con estas palabras, o que al escucharlas, estas palabras, ustedes también reaccionen, sepan de qué les están hablando. ¿Ok? Los encuadres, importante en la fotografía, todo eso hace parte de la narrativa de la fotografía, chicos y chicas. Acordémonos, fotografía, televisión, se habla el mismo lenguaje. Se habla el mismo lenguaje. Un segundo de televisión, de video, un segundo de video, aproximadamente tiene entre 33 a 46 fotografías aproximadamente. Fotografías, un segundo de video, o sea que el video está compuesto por fotografías, una secuencia de fotografías. ¿Sí ven? Porque si hablamos de hablar de video o viceversa,
Resulta que a nosotros nos decían, por favor, tomen las fotos, pero que quede acostadita, que quede parada la fotografía. Ese costadito, ese paradito, esos son los encuadres horizontales, el encuadre vertical. Y ya vamos a ver uno nuevo, que es el que está de moda ahora. Estos encuadres horizontales, nosotros debemos mirar hasta dónde la fotografía que voy a tomar se presta para que sea horizontal o sea vertical. También depende de las necesidades. Redes sociales se juega con formato vertical, ¿cierto? A no ser Facebook, podemos manejar horizontal. Entonces, miren cómo se van jugando con los diferentes encuadres, se va jugando ahí. En este caso, yo debo saber antes qué encuadre voy a tomar en la fotografía, y más cuando me van a contratar. A mí cuando me van a contratar para tomar unas fotos, a mí me dicen, bueno, vamos a tomar unas fotos a unos productos. Pero resulta que tomar las fotos a los productos no es yo irme ese día y una vez comenzar a obturar, no. Tengo que ir antes a hablar sobre esos productos, de dónde se fabrican, cómo es que se fabrican, mejor dicho, meterme en el cuento como si yo fuera un trabajador más, como si yo fuera un socio, uno de los dueños de la empresa. Necesito datearme sobre esos productos a los cuales yo les voy a tomar fotografía. Listo, ya me dateé sobre eso, toda la filosofía institucional también, todo esto. Y ahorita llega el proceso de elaborar un guión. Listo, ya me dateé todo eso, entonces voy a hacer un guión literario, guión técnico. El guión literario son borradores, bosquejos que yo saco en términos generales. El guión literario va a tomar unas fotografías a tantas hamburguesas, voy a utilizar unos planos generales, pero de pronto unos primeros planos, un guión literario. Luego tenemos ese guión literario, que ya tenemos como las ideas claras, vamos aclarando ideas. Entonces, ya cuando acabamos de pulir ese guión literario, lo pasamos a un guión técnico. Ese guión técnico es el que nos dice el día que vamos nosotros a grabar. Fotografía número 1 va a ser esta fotografía, la de la hamburguesa tal. Entonces, esa fotografía se va a tomar en el patio de la casa. ¿Con qué plano se va a tomar? Un plano general, un primer plano, un plano detalle. Bueno, ¿qué ángulo? Cenital, picado, contrapicado, nadir, listo. El producto, ¿cómo se va a ver? Estoy hablando de los ítems que va ahí en el guión. No, el producto va a ser maquillado, la hamburguesa le va a colocar laca por encima o aceite para que se vea bien. Detrás de la hamburguesa, algo que me genere humo para la sensación que está caliente. ¿Sí ven? Todo lo voy cuadrando en el guión, Entonces, el día en que yo voy a tomar la fotografía, ya sé qué es lo que voy a tomar y cómo lo voy a tomar, que para la primera fotografía necesito una mesa, que la locación va a ser esta allí. Yo como fui unos días antes, entonces sé que necesito unas extensiones, porque ahí donde va a tomar la fotografía no hay energía eléctrica, entonces necesito extensiones. Mire, todo eso me lo ayuda a generar, es el trabajo de campo, esa visita previa que yo hice y que luego elaboré el guión. O sea que para el guión, para tomar la fotografía, ya voy a la fija, ya no voy a inventar ni nada. Entonces eso que nos digan, no, necesito que me tomen unas fotografías para el 20 y el 20 yo me aparezco a tomar las fotografías. No, chicos, ¿listo? Entonces, ahí jugamos con los encuadres, el encuadre horizontal, el encuadre vertical. El encuadre horizontal nos da mucho aire. ¿Qué es aire en el mundo audiovisual? Son los espacios que están alrededor de esos elementos que nosotros estamos considerándolos como elementos líderes, elementos protagonistas de la fotografía. ¿Ok? Aquí las montañas, y miren aquí atrás cómo quedó atrás y encima, quedó estos aires, eso se llama aire, esos elementos que están vacíos. ¿Ok? Entonces, el encuadre horizontal nos da mucho aire, mucho aire. Si yo quiero diseñar con esta fotografía, agregarle otro elemento a esta composición, sobrado lo puedo hacer porque me da el espacio, el título, acá un título,
una frase de apoyo, eslogan, y redes sociales, por decir, y listo. ¿Sí? Eso lo logramos gracias a ese espacio que nos da ese encuadre horizontal, y esto es distinto. El encuadre vertical, ¿cierto? Se presta más para lo que es el formato de retrato. Así resulta más estético el asunto. Sí, para esto, así en ese encuadre vertical, por ahí unas 2 personas nos podrán caer, por ahí. Por ahí, o 3 personas, pero la fotografía queda sin aire, queda muy apretada. Así como está, con una sola persona, genial, se ve bonita esa fotografía. Estos aires son unos aires más elegantes que se ven que los de acá. Estos que vemos nosotros a los lados, aquí arriba, esos aires son más bacanos. Entonces, se utiliza mucho, sí, para lo que es el retrato, ni también para la parte arquitectónica. La verticalidad se utiliza mucho, estos encuadres verticales. ¿Ok? Y les decía, dependiendo para lo que necesitemos la fotografía. Entonces tenemos que mirar si es en encuadre vertical o encuadre horizontal. Y el otro encuadre que hoy en día está de moda, y todos nosotros lo hemos hecho, el holandés, tiene un ligero ángulo de inclinación entre 25 y 45 grados, la forma como cogemos nuestra cámara fotográfica, nuestro celular, y eso más que todo se desarrolla cuando nosotros sacamos la famosa selfie. Con las selfies uno siempre inclina el celular, dándole un grado de inclinación para que nos traigan las personas que están allá en la mitad, las que están atrás. En fin, los objetos, la parte paisajística, queremos que quede en la fotografía. Nunca lo vamos a colocar, casi nunca, en un plano horizontal, una línea horizonte fija, no. Siempre que son las selfies, el 99% tiene ese grado de inclinación, da esa sensación de movimiento, de vida de la fotografía, ¿ok? Esos son los 3 encuadres que tenemos: vertical, horizontal y holandés. Ese es el encuadre. Luego el encuadre, nosotros tenemos que llenar todo lo que está aquí adentro. Y el llenarlo, eso se llama la composición fotográfica. ¿De qué está compuesta esa fotografía? No, aquí está compuesta de 1, 2, 3 tractores, una cerca que divide el lindero de la parte donde están los tractores, por seguridad para las personas, para los niños, en fin. Por eso está el lindero ahí. Mire cómo vamos tejiendo la historia, ¿cierto? Cómo la vamos tejiendo. Entonces, y la fotografía nos da una sensación de movimiento a la imagen. Eso está en día. Si es lo que quiere la persona que nos contrató, queremos que de esa forma llegamos más fácil a ese grupo objetivo, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Vuelvo y les digo, no es lo que a nosotros nos guste, no. No, a nosotros nos contrataron, nos pidieron unas fotografías y ojo, cuando yo indagué antes, cuando les dije que iba a tomar la fotografía, pero que antes sí fue indagar sobre el producto o el servicio, ahí dentro de ese indagar también está nosotros ser conocedores de ese grupo objetivo al cual le va a llegar la fotografía, ese grupo objetivo, qué le gusta, qué le disgusta, averiguar todo lo que podamos sobre ese grupo objetivo. Ellos qué les gusta ver, qué les gusta escuchar, cuáles redes sociales son las que consumen más. Todo eso nos sirve a nosotros para la concepción, la idea de la fotografía que vamos a tomar, ¿ok? Ahora vámonos a la composición, lo que yo les dije, esos elementos que están ahí dentro de ese encuadre, es lo que llamamos composición, cada uno de esos elementos que están ahí. Esta definición que está acá, a mí me gusta mucho como debatirla. ¿Por qué? Aquí se dice composición es el uso y disposición de los elementos a fotografiar de una forma estética, creativa, en la cual se sume la armonía, haya equilibrio, haya simetría, mejor dicho, todo eso sinónimo de igualdad. Sí y no. Porque, acordémonos, la fotografía debe impactar, persuadir, comunicar. Esos son los objetivos de la fotografía. Los objetivos de la fotografía: informar, impactar, comunicar de una u de otra forma. Pero para lograr esto, la fotografía tiene que romper, tiene que ser creativa. Ustedes, chicos, son creativos. Cuando cogemos el celular y vamos a tomar fotografías, eso, y ahorita en adelante sí que lo vamos a hacer aún más. Somos creativos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que romper
con lo tradicional, con lo normal. Yo les decía a ustedes, aquí les va a dar unos tipsitos, para que ustedes lo rompan, sean creativos, hagan lo suyo para llamar la atención con esa fotografía. Si una fotografía es equilibrada, guarda armonía, el aire que está a la izquierda es el mismo aire que está a la derecha. El aire que está arriba es el mismo que está abajo también para los pies. Ahí comienza a haber equilibrio, ¿cierto? Simetría. Entonces son fotografías que no impactan, no rompen. La idea es que cuando yo a primera instancia mire la fotografía, de una vez quede impactado con esa fotografía, con esa composición que hay dentro de ello. Pero no quiere decir que no vayamos a utilizar la estética, la armonía, la simetría en la fotografía. Hay momentos en que toca que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos lo pide el producto, nos lo pide el servicio, nos lo pide esa historia, nos lo pide ese grupo objetivo al cual nosotros vamos a llegar. Se necesita eso. Entonces, listo, toma la fotografía, así que quede armoniosa, que quede muy equilibrada. En fin, entonces la tomamos, ¿listo? No hay ningún problema con eso. Pero que tengamos presente que la composición, todos esos elementos que están dentro de ese encuadre, esos elementos que están acompañando a ese elemento principal, que es el que tenemos nosotros enfocado, ¿ok? Pero que ninguno de esos elementos está suelto. Todo va que hilado. Todo va hilado. Resulta que dentro de la composición tenemos los planos, ángulos y la famosa ley de composición. Planos, ángulos y leyes de composición. Entonces vamos a comenzar ahorita con los planos. Vamos a comenzar con los planos. Todos esos son elementos que ayudan a la narrativa. Todo ello habla. Todo en la fotografía habla. ¿Ok? Que porque está este elemento acá, por esto, esto y esto. No está ahí por simplemente colocarlo. Todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué ahí en la fotografía. Lo mismo pasa con esos planos también. Aquí vamos a ver los planos más comunes. Son 9. Entonces, porfa, vayámonos aprendiendo esto. No es que vamos a tomar una fotografía, pero donde se vea todo. No necesito que solamente se vea un pedazo. No, eso tiene un nombre. Que solamente sea un pedazo, que se vea el todo, que se vea tal. Eso tiene nombre. Por eso les decía a ustedes. Cuando vayamos a hablar con personas que ya sepan de este tema, debemos manejar este lenguaje. Bueno, esos son los planos que se manejan comúnmente. Plano general extremo, plano general, plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano close-up, primerísimo plano extremo close-up y el plano detalle. El plano de detalle. Ok, entonces vamos a mirar cada uno de ellos de forma rápida. Entonces los planos es cómo vemos esos elementos que están dentro de ese encuadre. Los vemos muy cerca, los vemos muy lejanos. Es ese plano, ¿listo? Ahí está en un encuadre horizontal. Entonces ahí vemos unos edificios que están lejanos y vemos muchos edificios. Entonces, plano general extremo o panorámico. Panorámico ya lo dice todo. Panorama extenso de los elementos que están ahí en la composición fotográfica. Entonces, plano general extremo muestra un gran escenario en el que los personajes aparecen diluidos o bien no aparecen, ¿no? Ahí uno no distingue a las personas, a los animalitos, no los ve uno ahí, pero unos edificios en los que podemos decir que esto es, en la parte narrativa se queda un poco corto, ¿ok? Porque aquí lo que podemos distinguir son edificios, no hay muchas características de donde nosotros agarrar para contar esa narrativa. ¿Listo? Esta fotografía plano general extremo aporta un valor dramático, sí, por tanto aire que se deja en esta fotografía. Se deja mucho aire, aporta un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre en comparación con el entorno. Luego seguimos, a medida que vamos hablando de planos, que van siguiendo los planos, el plano se va cerrando y se va volviendo un plano más comercial, más visual. Plano general, long shots. Este era plano general extremo o panorámico, plano general long shot. Mire, lo fuimos cerrando, aquí ya se cerró un poco. Ya
aquí podemos nosotros comenzar a sacar una narrativa. Ya comienza a haber descripción acá. Se comienza a manejar la descripción de todo ese entorno, ¿ok? Pero igual, el ser humano aparece todavía acá un poco diluido. Ya se ve, sí, se ve y se alcanza a distinguir, pero aún la figura humana aparece como un elemento más del que del decorado. Aquí ya podemos tener una pequeña historia. En la ciudad ABC de tal país, en el costado norte se encuentra el malecón turístico, un malecón turístico muy bien estructurado, muy bien estructurados. En la zona de parqueo, como se puede ver acá, respeta mucho las zonas especiales. Al fondo se ven edificaciones, una zona que está en máximo progreso. Se ve cómo están edificando zonas bancarias, hoteles. En fin, se nota que es un clima entre frío y cálido por la vestimenta de las personas. Ya comenzamos nosotros a describir, a narrar. En esta, plano general. ¿Sí ven? Distinto a los otros. Plano general on shots, corto, plano general panorámico, bien extenso, y tenemos el plano general. ¿Y cómo lo fuimos acortando? Encuadre que vertical está acá. Vertical. De pies a cabezas. Se ve toda la figura completa. Plano general. ¿Ok? Aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Pero ojo con esta fotografía. Aquí yo le hubiese abierto un poquitico más al diafragma. ¿Para qué? Para que se perdiera un poco esa profundidad de campo, se viera más distorsionado. Porque aquí si la chica es el elemento que creemos nosotros, que se destaque, hay mucho ruido. Allá atrás, ruido son esos elementos distractores. Y miren, esos arbustos que están ahí, esas raíces, sí que son distractores. Entonces yo hubiera colocado un poquito más difuminado eso y la chica bien enfocada, ¿ok? Pero mire, estamos hablando de plano general, pero con una vez nos volvemos unos críticos de la imagen. Entonces, una vez aprovechamos. Mire, este plano general es este mismo plano general. Esta fotografía mejor lograda que la anterior. Dos montañas. Ojo, aquí hay simetría, igualdad, equilibrio, lo que hemos dicho. Allá atrás que tenemos que romper con eso. Dos montañas, una al lado izquierdo, al lado derecho del sujeto. Una línea que va demarcando la carretera, que va por todo el centro, y el sujeto ahí en medio. Pero algo que rompe en esta fotografía, valga la redundancia, que llama la atención sí o sí, como yo les dije a ustedes, tenemos que romper esquemas, ser creativos, y aquí lo hicimos. Miren, los jeans, por eso les dije, valga la redundancia, jeans rotos y algo que rompan esta fotografía visualmente son los jeans. Cierro los ojos, abro los ojos y esos huecos llaman la atención de esos jeans. ¿Ok? Entonces, mire, cómo nosotros debemos ser muy observadores del detalle en la fotografía. Nos tenemos que volver unos curadores de imagen, porque así mismo nosotros también cuando vayamos a tomar nuestras imágenes nos vamos a cuidar mucho, porque así como nosotros estamos mirando la fotografía, hay gente que va a mirar nuestras fotografías. Miren nomás aquí atrás, ser observadores. Esta montaña, aquí la que está en la mano izquierda del individuo. Mire, aquí en la parte mediana de la montaña, cómo se dibuja ese contorno de una persona, las cejas, la nariz, la boca, el mentón con una ligera barba. Eso se dibuja ahí, eso se ve ahí. Y yo lo veo porque estoy analizando que la imagen, se ve un crítico pero constructivo de la imagen, chicos y chicas. En esta fotografía
En esta es un plano general, pero un poco más cerrado. Aquí el plano general está un poquito más abierto, ¿sí? O sea que se ve más el individuo y puedo meter a otras dos personas más ahí al lado de él y se van a ver bien. En esta, difícilmente otra persona más acá, porque no estaba tan abierto. Aquí ya está más abierto. Plano americano o plano 3/4. Sacado las películas western, vaqueras de Estados Unidos. Acá, vamos a ir tocando las leyes de composición, que la vamos a ver ahora. Acá vemos repetidos. Esta columna, 1, 2, 3, 4, como 6, 8 columnas vemos acá y están repetidas. Anteriormente le decían a uno, no le tome fotografías a elementos que estén repetidos, por favor, no le tome fotografías. La fotografía va evolucionando y también va evolucionando en todos sus conceptos, que es algo que es bueno, ¿cierto? En esta fotografía, el fotógrafo hizo bien, hubiera sido un fotógrafo común y corriente, a la chica la pone a caminar por todo el centro, que camine y le toma la fotografía, él estando en todo el centro. No, él vio la oportunidad acá de tomar una muy buena fotografía con estos vidrios de un almacén. Entonces hizo que la chica se pegara a ese vidrio y claro, como hay duplicidad de imagen, se le ve a ella ahí en el reflejo del vidrio, ¿cierto? De ese vidrio se ve ella. Y mire, entonces simplemente le toca la mano con el reflejo de ellas como si fueran una sola persona, que se fusionaran las dos personas que están ahí y formasen una sola. Una fotografía muy bonita y mira esa perspectiva, esa profundidad que da. Y a la vez también estas luces que están aquí atrás, como rompen en la fotografía, rompen, sí. Y algo tan sencillo como eso. Y algo tan sencillo. Miren, si ven las rodillas, de ahí para arriba. Esta es esta misma fotografía en plano americano, Mire esta fotografía. Ya la fotografía se va volviendo más publicitaria, comercial, hablemoslo así. Acá, la chica atrás está difuminada un poco el fondo, la profundidad de campo la quisieron insinuar. Yo lo hubiese insinuado un poquitico más, pero así me parece que está bien. Se distingue los jardines en Guadua, ¿sí? En láminas de Guadua, lo forman. Esas lajas, se nota que es como una finca, especie de una finca. Bacana esa fotografía. Y ya la chica comienza a ser parte de una publicidad, una campaña, parte de un producto, de un servicio, está vendiendo, digámoslo así. Aquí ya puede estar vendiendo ese uso, las uñas, en fin. Pero miren ese plano americano, cómo se marca de bien. Muy distinto cuando yo con una fotografía y la corto desde acá y desde bajito de las rodillas, la corto. A cuando cojo la fotografía y la corto en las canillas. Ahí la fotografía no se ve estéticamente bien. ¿Ok? Plano medio. Miren, vamos cerrándolo. Ya lo cerramos aún mucho más. Ya. Quedó más cerradito acá. Plano medio, desde la cabeza hasta la cintura. Más comercial la fotografía. Aquí podemos estar vendiendo cosas para el cabello, maquillaje, la misma moda, estas blusas, en fin. Aquí también la fotografía tiene algo muy interesante también, esta fotografía. Si ustedes lo pueden ver, no está totalmente de frente la fotografía. Tiene un ligero ángulo de inclinación y miren cómo ese ventanal que está con esas horizontales en madera, cómo van cogiendo un ángulo, ¿cierto? Va cogiendo un ángulo. Eso da la sensación de movimiento, de vida de la fotografía, que cuando yo la tomo de frente. ¿Ok? Entonces también interesante es analizar el todo. Esta misma, plano medio, es esta misma. Esta misma también fotografía, yo hubiese dejado esa profundidad de campo, insinuarla más y más.
Acá, sí o sí, debería llamar la atención la modelo, pero la puerta de madera, esas vetas que tiene, llaman mucho la atención. Y ese hierro, cómo se mezcla con esas maderas. Ahí la fotografía llama la atención por esos elementos. La chica, aquí en esta pasaría a un segundo plano. Si hubiese querido que estuviese en el primer plano, no, ábrale el diafragma, vaya ir abriendo para que ese fondo quede un poco difuminado, pero que se vea esto, ¿ok? Mm, para que la chica resalte, para que la chica resalte. Plano medio corto, mire, aquí, de los pechos, del pecho hacia la cabeza. Se dice que este plano medio corto es para aislar a la persona del fondo. La idea de ese tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Esta fotografía, un solo elemento logró aislarlo, pero muy corto tiempo, a este individuo del fondo. Mire, ustedes pueden ver al fondo hay un grafitis, formas, colores, pero casi que se une él con ese grafitis que está allá atrás. Él está vestido de los mismos colores casi. Entonces, aquí no se enfocaría exclusivamente la atención en el individuo, pero sí o sí se enfoca desde el punto de vista que listo, no son los colores que tiene, no es el mismo vestimenta, no es eso. ¿Qué podría ser ahí que llame la atención en este individuo? Los gestos, ¿cierto? Eso también debemos nosotros analizar cómo mueve las manos, la boca, los ojos, la ceja, un análisis conductual del individuo. Eso rompió en esa fotografía, independiente de que los colores de atrás del mural sean los mismos de la camiseta. Eso rompió ahí, en esta fotografía. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Primer plano o close-up. Primer plano. Mire, más comercial, ¿cierto? Podemos acá publicidad de chocolates, algo de champú, maquillaje para la cara, uñas, en fin, en fin. Este es más indicado para retrato de rostro. ¿Se imaginan ustedes tomando la fotografía así? Primer plano, un primer plano. Fui a las fiestas de tal pueblo, del pueblo ABC. Y resulta que en ese pueblo hay una banda de ancianitos, una banda que toca instrumentos, y la mayoría son instrumentos de viento. Tengo que tomarle fotografías a ellos para la memoria de la alcaldía. Y resulta que ese tipo de fotografía de primer plano, para lo que es mostrar el detalle, los abuelitos en este caso, es muy valedera. ¿Se imaginan ustedes estas fotografías de estos abuelitos con esos rostros arrugados, cansados? Salen unas fotografías muy buenas, porque la idea es que se perciba en la fotografía esas arruguitas, esa textura de su rostro, ese rostro cansado de tantos años trabajando. Ahí quedan unas fotografías geniales. Cuando el abuelito esté tocando la trompeta, que le inflan los cachetes, bacana esa fotografía, con esa acción, la de los gestos, muy bacana también. Entonces, hay momentos en que esos planos debemos saberlos trabajar. ¿En qué momento? Mire, esta es esta misma. Primer plano close-up es esta. Primer plano close-up. Aquí esta fotografía es bonita, llena de puros contrastes. Llena de contrastes. El negro con el blanco de la piel, el negro con ese azul del fondo. Y miren esa textura que tiene ese fondo.
Esa textura es lo mejor en esta fotografía. Da esa sensación de movimiento, muy bonito. Muy distinto donde estuviese este individuo en un fondo plano, ¿cierto? Muy distinto. Entonces, y mire, aquí, en esta, está en encuadre, ¿qué? Vertical, y aquí está horizontal. Primerísimo, primer plano, extremo flopsat. Mire. Publicidad para crema de dientes, publicidad para gafas, publicidad para maquillaje, en fin, muy funcional esta fotografía. Esos primeros planos, primerísimos primer plano, se trabaja mucho para la fotografía testimonial, así como la que les hablaba a ustedes ahorita de los abuelitos. Fotografía testimonial, nos sirve esas fotos. Claro está, también para planos generales, también nos sirven fotografías testimoniales, pero más en esta. Entonces también depende de la necesidad, también utilizamos los planos. Este tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrando desde la cabeza hasta la punta del mentón. Aquí se cuidan mucho los detalles, claro. Es esta misma. Primerísimo primer plano, vertical, y aquí está horizontal. Y ya terminando, tenemos el plano detalle. Muestra un elemento aislado, destacando dramáticamente su composición. ¿Sí? Aquí ya se ve la textura de la piel, se ven los vellos. Ese es el plano detalle, muestra elementos aislados, destacando dramáticamente su composición. Una fotografía de un anillo, de un reloj colocado en el dedo, en el pulso, una fragancia de un perfume que la colocan en la muñeca, entonces hacemos esa toma de un plano de detalle ahí, en fin. Es esta misma, plano de detalle. Y aquí vamos a hablar de emplazamientos o ángulos. Me voy de una vez aquí a esta parte. Y aquí lo entendemos de una vez. Ángulos, ¿cómo cogemos la cámara? ¿Cómo cogemos el celular para tomar fotografías? ¿De qué forma? Ángulos. Son 4 o 5 los ángulos. El ángulo frontal, normal. Tomo la fotografía de frente, normal. Picado, de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Picado. Mucha gente lo confunde con el contrapicado. ¿Ok? Cenital, igual, de arriba hacia abajo, pero de forma recta. Contrapicado, de abajo hacia arriba, realizo la toma, pero con un ligero ángulo de inclinación. Y nadir, de abajo hacia arriba, pero de forma recta. ¿Ok? Esos son los ángulos que también hace parte de la narrativa. Mire, ángulo cenital, de arriba hacia abajo de forma recta. Cenital, de arriba hacia abajo de forma recta. Nadir, miren, esta es la torre Eiffel. Nadir. Ese es el nadir. Este que vemos aquí de abajo hacia arriba. ¿Sí? Nadir. De abajo hacia arriba. Nadir, la torre Eiffel. Está de abajo hacia arriba. Este ángulo cenital. De arriba hacia abajo. Que es este. Cenital. De arriba hacia abajo. De forma recta. ¿Sí ven? Ángulo nadir. De abajo hacia arriba. De forma recta. Nadir. Este. ¿Ok? Ángulo contrapicado, de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo picado, de arriba, ese torre Eiffel es de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación, que es el contrapicado, este que vemos aquí abajo. Ese es la torre Eiffel. Miren que este esquema es súper sencillo. Y es algo en lo que fallamos, en los ángulos. Los ángulos también tienen un significado. Yo como tomé esa fotografía de abajo hacia arriba a esa persona, la quiero engrandecer, la quiero exaltar. Entonces tomémosle un contrapicado.
Si no le quiero dar importancia a esa persona, un picado o un cenital todavía. Entonces tiene su significado los ángulos. Ahora, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, las leyes de composición. Leyes de composición. ¿Dónde colocamos esos elementos dentro de ese encuadre? ¿Dónde los colocamos para que llamen la atención? ¿Ok? Hay una ley que es la ley de tercios. Trazo yo dos líneas horizontales, dos verticales dentro del encuadre y a una misma distancia. Y las uniones es lo que llamamos las zonas áureas, son las que van a llamar la atención. Cuando vamos a colocar la marca o algo que llame la atención en esa pieza comunicacional, lo colocamos en estas zonas, en estas intersecciones. Ley de horizonte. Sí, el horizonte, allá al fondo. Ya sea que nosotros veamos textualmente una línea de horizonte, que se trace una línea allá, o también hay elementos que dentro de nuestro imaginario, pues allá se ve, sí, allá podemos imaginar una línea de horizonte, listo, vale también. Pero esa ley de horizonte es elemento que vaya por encima, pegado a esa línea de horizonte, o por debajo, pegado a esa línea de horizonte, son los elementos que van a llamar la atención en esa fotografía. Ejemplo, acá está el sol, ¿sí? Está cerca a la línea de horizonte, por arriba. La puesta del sol está por abajo, pegado a la línea de horizonte. Sí o sí llama la atención. El bote está por debajo de la línea de horizonte, sí o sí llama la atención también. ¿Sí? Miren, lo que está pegado por debajo o por encima de la línea de horizonte son los elementos que llaman la atención en esa pieza comunicacional. Ley de elementos de repetición, como lo que les decía a ustedes de la columna. Si anteriormente no era pecado no tomar elementos repetidos, sáquelos. No, hoy en día, por lo menos esta fotografía, colores, miren, la misma textura en cada uno de ellos. Cambia la punta, que son de diferentes colores. Pero hay algunos que no tienen alto contraste. Pero ¿qué pasa acá? Miren, punto de enfoque. Aquí, acordémonos cuando vimos lo del diafragma y la profundidad de campo. Que cuando estábamos enfocando las rositas, las flores o el venado. Bueno, acá, mire, el punto de enfoque, está todo esto. Vamos a tomar una fotografía, pero que llame la atención el color moradito. Bueno, punto de enfoque, aquí se enfocó el morado. Este color acá. ¿Ok? Se le fue abriendo de a poco el diafragma. ¿Y qué pasó? El primer plano, acá al frente, mire cómo la profundidad de campo se fue perdiendo, pero se fue insinuando. Hay que aún insinuado esos colores, mire, el amarillo, el naranja, el rojo, sabemos que son los colores, la textura que tiene, Allá atrás también se insinúan, vemos los azules, los verdes, los terracotas, se distingue, ¿cierto? Pero el rey es este que está acá, este moradito. Ley de curvas o en S, todo lo que esté dentro de las curvas va a llamar la atención en la fotografía. Mire, este arbusto acá en la curva, este otro allí, este otro aquí arriba. En fin, las curvas son elementos muy comunes en la fotografía, ya que se relacionan con el movimiento y atraen la mirada de la persona que observa la imagen, esa sensación de movimiento también. Las últimas dos leyes, la ley de la mirada y la ley de líneas. Miren esa ley de la mirada. ¿Para qué me puede servir esa ley de la mirada? Para sacar una campaña de expectativa. ¿Listo? Esta fotografía que ven ustedes aquí, una fotografía que está recortada, entre comillas, que en edición solamente sacaron una parte. Esa fotografía es una sola fotografía. Una fotografía, plano general, se ven todas las personas que están alrededor, sino que para esta campaña necesitaban que esa fotografía fragmentarla en para tres publicaciones. ¿Ok? Primera publicación, entonces, recortar la fotografía quedó de esta forma. ¿Qué estará mirando Ana María? Espéralo la próxima semana. Entonces llegó la próxima semana, sacaron la pieza comunicacional, ya, pero ya el tiro de visión, el ángulo de visión más amplio. Entonces ya se ve que la chica está mirando y se alcanza a ver las sombras de unos niños, de unas personas.
¿Pero qué? Todavía no se distingue bien. Segunda semana. Espera muy pronto el lanzamiento de lo mejor. Ah. Tercera semana. Gran lanzamiento. Zapatillas ABCD. Entonces ya, Ana María, ya la pieza comunicacional es la fotografía completa, donde veo a unos niños, ya se ven los niños jugando, riendo, con unos zapatos muy llamativos, muy especiales. Entonces, ese fue el lanzamiento de esos zapatos. Ley de la mirada. Con animalitos también se puede realizar esa ley. Hay unos animalitos, he visto unas publicidades sobre esta ley, pero con animalitos. Y la ley de líneas está inmersa, mire, la de curvas, aquí la de horizonte, si ve atrás, la línea de horizonte, cómo se dibuja, por encima, por debajo está el señor, de curvas, también aquí el bote forma una curva, como va encerrando el individuo, de líneas, aquí están líneas, estas diagonales también como lo van encerrando a él, la que está aquí abajo, la que está arriba, sí o sí, el personaje es el abuelito, el que está ahí, todo apunta hacia él. Listo, chicos, vamos a la plataforma. Vamos un momento a la plataforma. Acá. Bueno, tengo que actualizar. Sí. Seguridad de la ciudadanía. Creo que emitimos la contraseña. Listo. Aquí vamos a nuestro curso. Nuestro curso es el 33 42 4 38. Ese es nuestro curso. Este acá. Acordémonos, para aquellos que no han enviado el documento de identidad, porfa, lo vamos a enviar aquí por donde dice actividades iniciales. Se nos amplía aquí actividades iniciales. Mira acá, envío documento de identidad. Damos clic y ahí enviamos, me envían, porfa, el documento de identidad escaneado en PDF. Le toman la fotografía y me lo envían en PDF. Eso hace parte de la primera nota. Acordémonos que eso es para la certificación de ustedes, para que les salga OK, que no vaya a tener ningún tipo de problema. Vamos para la actividad número 2, la actividad número 3. Actividad número 2, esta que igual ya en la clase pasada ya les había dicho algo sobre esto, ya varios me la han presentado, pero ya haciéndole recordar y ya con lo que hemos visto. Actividad de aprendizaje 2. Actividad 2, acá. Acordémonos, hay una guía, esa es la guía la que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. La actividad, cada una de las actividades de aprendizaje la comprenden dos actividades, evidencias que tienen que presentar, dos evidencias. Una, que es una evaluación interactiva. O sea, aquí mismo dan clic y aquí mismo la presentan, ¿ok? Si se sacan una D, pueden volverla a presentar, no hay ningún problema. Y esta, donde dice evidencia, capturas fotográficas, ya es el trabajo que tienen que subir. Ustedes dan clic aquí y lo suben, común y corriente y listo, quedó la actividad 2. ¿Pero de qué se trata la actividad 2? Aquí hay una guía. Entonces, vámonos a la guía. Ya la tenía descargada por acá, si no me equivoco. Actividad de aprendizaje número 2. Sí, exacto. Miren, evidencia. Vámonos donde diga evidencia. Aquí en este caso está en la hoja número 8. Evidencia, evaluación y fundamentos de la fotografía. Esa es la prueba interactiva, esta. Vuelvo y repito, si se saca una A, OK, si se saca una D, vuelvan y la presentan, no hay problema alguno. Donde dice evidencia, captura fotográfica, yo les dije a ustedes, aquí nos habían dicho que tomar fotografía, una fotografía urbana y una de insectos.
Entonces, ahí yo les dije a ustedes, tomemos fotografías. Si ustedes quieren seguir tomando esta, fotografía urbana y una de insectos, listo, vale, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la idea aquí? Que sean dos fotografías, una con un plano cerrado, puede ser un plano detalle, una con un plano general. ¿Sí? Dos fotografías, pero con distintos planos, ¿ok? O dos fotografías con distintos planos, pero una fotografía urbana y otra de insectos. O la otra opción, las fotografías que ustedes quieran tomar, o si quieren bajar de internet, bajen también, de pronto ustedes no tienen cámara, el celular no les sirve, entonces bájenla y también asumen como si ustedes lo hubieran tomado, simplemente dicen de qué parte la bajaron, eso es todo. Y con esas dos fotografías, ¿qué es lo que ustedes deben de identificar? Determinar la profundidad de campo, sí o no hay profundidad de campo. Defina el ISO, ya vimos lo del ISO. Indique la ley de composición para cada caso, ¿no? Aquí es la ley de tercio, la ley de mirada, es simplemente indicar eso, ¿ok? Determine para cada tipo la toma o el lente a utilizar. Bueno, esto no lo alcanzamos a ver, pero de todas formas, ahí en la presentación, ahí está esto, los lentes. Lente gran angular, el lente ojo de pescado, el 1855 el normal, el objetivo, el zoom, el teleobjetivo, el zoom, que es para lograr tomar fotografías a distancias moderadas, a distancias largas, pero entre más larga la distancia, el ángulo de visión va siendo más cerrado, ¿cierto? Más cerrado. Fotografía normal, con lente 1855, puedo tener una fotografía panorámica que me va a servir mucho, ¿ok? Eso ¿qué? En el archivo, en el PowerPoint está. Venga, les indico de una vez, acá en este, si no me equivoco. No, en el 2. Espérenme, chicos. Es que me falta un archivo acá. Me falta un archivo acá. Tercera y cuarta sesión, sí. Me falta un archivo. Igual, yo ahorita vuelvo y les envío todos los archivos, ¿ok? Son 4 archivos, sino que aquí lo tengo en otro computador, no está acá. Entonces ahorita se los envío. Entonces ahí solamente es indicar, que se me hizo? Acá, indicar profundidad de campo, si la hay, no la hay, ISO, qué número de ISO, la ley de composición, cuál es la ley de composición y determinar, por lo menos aquí, la fotografía de insectos, la hice con un lente macro o la hice con el celular. El lente macro es para tomarle fotografía de algo pequeño. Entonces yo utilizo un lente macro en fotografía. Y cuando es con celular, la ventaja que tiene el celular ya tiene inmerso el lente macro. Yo le puedo tomar fotografía de algo pequeño con el celular y se me va a ver bien, se ve bonita la fotografía. Yo le he hecho seguimiento a hormiguitas, arrieras con el celular, lo cual no puedo hacer con una cámara fotográfica a no ser que tenga un lente macro, que es para tomarle algo pequeñito. ¿Listo? La actividad número 3, la actividad aprendizaje número 3, listo. Aquí está actividad 2, ya muchas personas ya me han hecho la 2. Vamos para la actividad número 3, que ya es la que nos compete. Igual tiene una guía, el material de formación y aquí no hay evaluación, hay un foro, efectos de toma, ¿ok? Foro, efectos de toma. Vamos a mirar ese foro de qué se trata. Foro, efectos de toma. Vamos a la guía. La guía donde está el derrotero, que es lo que tenemos que hacer. Aquí está la guía. Aprendizaje. Esta es. Esta es. Entonces, nos vamos donde diga evidencia la sensibilidad ISO.
evidencia la sensibilidad ISO. Esperemos un segundo, chicos. Y el foro. Son esas dos evidencias que tenemos que subir, el foro y la sensibilidad ISO. El foro, efecto de toma. Resulta que aquí nos dan, mire, esa pequeña lectura que está aquí, esto pequeñito aquí, que es evidencia, lectura, uso del flash. Esto que está acá, ¿sí? Mire, esto que está acá, efecto de toma con el flash, eso que está ahí, esto, por favor, es lo que vamos a utilizar para el foro, lo que vamos a utilizar para el foro, ¿ok? Vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué ventajas ofrece la utilización del flash externo en proyectos fotográficos? ¿Ok? ¿Qué influencia genera el balance de blancos sobre las diversas fuentes de luz? Aquí en esto hay algo de eso. Hay algo de eso. Mire, lectura, el uso de flash. Antes leemos esto. Antes leemos eso y contestamos ahí en el foro a estos dos interrogantes. El balance de blanco, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero les digo así por encimita. Toda fuente, siempre que tomamos una fotografía, la fotografía nunca queda con los colores reales. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una fuente de luz que esté influenciando sobre esa fotografía, sea una fuente de luz natural, el sol, las estrellas, la luna, en fin, o fuentes de luces artificiales. El sol no, sino una lámpara de tungsteno, un bombillo. Bueno, esas son una fuente de luz, ¿cierto? Siempre van a estar influenciando sobre la fotografía. Y la fotografía queda con colores no normales, gracias a esa fuente de luz que está predominando ahí. Entonces, con el balance de blanco, yo lo que hago es quitar ese color que se está generando gracias a esa fuente de luz, a esa temperatura que está generando esa fuente de luz, hace que los colores cambien. Entonces, con el balance de blanco, yo lo que hago es, aplicando el balance de blanco, quito esa fuente de luz, ese color que me está dando, esa temperatura que hace que se genere ese calor, lo quito para que queden los colores reales. ¿Ok? Igual, de todas formas, lean un poquitico sobre el balance de blanco, que eso hay hartísima literatura y es súper, súper sencillo. Ya ahí se los dije corticos lo que es el balance de blanco y la importancia que tiene, que nosotros antes de tomar la fotografía balanceemos nuestra cámara en cada uno de los sitios donde vamos a tomar la fotografía, ya que cada sitio tiene iluminación distinta. ¿Ok? Eso es todo. Y aquí la actividad que toca que hacer. Esta es el foro. Participar ahí con la opinión en la plataforma. ¿Dónde? Aquí donde dice foro. Aquí donde dice actividad número 3. El foro. Mire, foro, efectos de toma. Ahí. Entonces da clic y participa. Aquí ya José David, Santiago, Daniel, José Alejandro, ya están comenzando a opinar acá. ¿Ok? Y la evidencia, lo que tienen que subir, ahí sí, es esto. ¿Qué se me hizo? Sensibilidad ISO. Tomar 3 fotografías, chicos, 3 fotografías que tengan fuente de luz distintas, ¿ok? Una puede ser de día, otra de noche con un tal bombillo, una fotografía a oscuras, 3 fotografías que tengan fuentes de luz distintas, ¿ok? Eso, 3 fotografías. Aquí nos dicen, tome una luz de vela, una de madrugada y una luz de bombillo. Rara la persona que hace esto. Yo como les digo, no es uno rígido que tiene que ser sí o sí lo que está acá, no. Igual, háganlo ustedes, sean creativos con eso, 3 fotografías que estén iluminadas de forma distinta, fuentes de luz distintas. No que estén iluminadas de forma distinta, no, sino con fuentes de luz distintas. ¿Ok? 3 fotografías. Vuelvo y les digo, si no la pueden tomar, bájenla en internet y asúmanla como si ustedes la hubiesen tomado y dicen de dónde la bajaron. Y con esas 3 fotografías, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detallar los ajustes del valor de sensibilidad ISO. Bueno, ¿con qué ISO se tomó? Indicar el tipo de medición de luz utilizada, matricial, ponderada o al centro, lo que vimos, ¿cierto?
determinar el tiempo de exposición para cada una de ellas. ¿Cuál fue la velocidad de obturación? No fue 10, fue 5. Eso es lo que tenemos que hacer acá, chicos. ¿Listo? ¿Y dónde lo suben? Lo suben debajito del foro. Debajito dice evidencia la sensibilidad ISO. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Vamos un momento aquí al cronograma. Quiero ver algo aquí dentro del cronograma. Se me perdió. Bueno, de todas formas, ustedes, este curso, el de ustedes termina el 17 de octubre. Todavía tenemos entre 2 y 3 sesiones más. ¿Ok? Para mañana 9 de septiembre, espera un momentico, miro acá, quiero reconfirmar 33, 42, 438. Quiero reconfirmar aquí dentro del cronograma. Cronograma y 3, jueves 9. Jueves 9 de octubre, sí, mañana, chicos. 9 de octubre, sí. Mañana 9 de octubre tenemos la otra sesión, ¿ok? Tenemos la otra sesión, luego yo hago otra sesión adicional y acordémonos. El curso va hasta el día 17 de octubre, pero 2 días antes, o sea, hasta el 15, que sería el próximo miércoles, dentro de 8 días, ya estaríamos recibiendo todas las evidencias hasta ese día. O todas las evidencias de los que hagan falta, porque ya hay muchas personas que ya han hecho, lo que ya estoy es comenzando a calificar, ¿ok? Entonces, hasta el día 15, las personas que están colgaditas, hasta las 11:59 hay plazo para enviar las evidencias. ¿Listo, chicos? Entonces, eso era todo por hoy. Me preparo ahorita para otra clase. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí atentos. Cualquier cosa, porfa. Ya les voy a enviar las carpetas que hacen falta, los archivos que hacen falta. Voy a hacerlo enseguida. ¿Listo, chicos? Vale. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, porfa. Se cuidan mucho. Gracias, instructor. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias. Bueno.